Ya. Ya, entonces, lo que deseamos que el type o type recibe el nombre de un archivo como parámetro y devuelva a su salida, ¿no? Las líneas de este, digamos, ¿no? O sea, cuando decimos línea, se refiere a un string con enter si es que tiene más líneas, digamos, ¿no? Porque el enter es el sinónimo de que hay una línea siguiente. Ya. Entonces, ni uno de estos comandos dice que recibe el nombre de un archivo. Dice líneas en su entrada, líneas en su entrada, ¿no? Entonces, pero ya lo tenemos el razonamiento de cómo lo vamos a resolver. Ya lo tenemos, que se conecten los compañeros. Nuevamente, ¿no? Sabemos, ¿no? De qué tipo es un comando que nosotros podemos usar, como dijo su compañero, aunque no esté en la pregunta del examen. Que su única función es, dado su parámetro de entrada, que es el nombre de un archivo, devolver en su salida las líneas que contiene este archivo. Y entonces nosotros leyendo nuevamente y con cuidado, deben tenerlo bien claro, que estos comandos no dicen que en su entrada está el nombre de un archivo, sino que dice las líneas, dice, ¿no? Entonces necesariamente nosotros debemos pasarle líneas, ¿no? Ya, pero nuevamente, lo que hemos hecho es que ya esté claro el objetivo, que sería celebar, ¿no? Último, para sacar la cantidad de línea que sería equivalente a la última posición. CD lo ocupamos dos veces para calcular la primera mitad, el límite de la primera mitad, y la segunda mitad que sería el inicio de la segunda mitad, ¿no? Y con eso ya ocupamos dos veces copy para decirle las mitades, ¿no? Y listo. Entonces, nuevamente, lo vamos a rehacer y ahora lo vamos a hacer con time, que es el que en realidad nos ayuda en todo esto. Porque nuevamente, porque cada estos comandos hacen referencia solo a líneas de su entrada, dice. Líneas de su entrada, ¿ya? De su entrada. Cantidad de líneas que tiene su entrada, dice. En ningún momento dice la cantidad de líneas del archivo de su entrada, ¿no? El nombre del archivo y todo eso. Ya. Entonces, nosotros nos basamos en type. Type alfa.txt. Van a tener cuidado siempre con líneas de su entrada. Y devuelve a su salida, ¿no? Y esa salida que son líneas debemos pasarle a celebar, pasar el último, ¿no? A celebar. Entonces podemos usar el túnel que la salida de este se conecta a la entrada de celebar, ¿no? Y aquí ocupo VLT, ¿no? Y ya está. De esa manera la salida de type, que son líneas, va a la entrada de celebar último. Ahora, CDEPRE, ¿no? CDEPRE. Entonces aquí se mantiene set de presión para sacar la primer mitad, ¿no? La primera mitad, llamada mitad uno va a ser igual a, pongo esto, LT, la variable último, y dividido entre 2. ¿No? Ahí, dividido entre 2. Que cuando son 4 dividido entre 2 es 2, y ese 2 es la última posición de la primera mitad. Lo mismo en el caso de 6 líneas, 10 líneas, sigue siendo la mitad, ¿no? Entonces, y saco otro set EPRE, ejecuto otro set EPRE para calcular la segunda mitad, que en este caso sería el inicio. Mitad 2 igual a mitad uno más uno, digamos, ¿no? Lo pongo en espacio porque quiero hacer notar que no está pegado al porcentaje. Ya.
Porque en realidad tiene que ser así, ¿no? Bien apegadito, sin espacio, ¿no? O sea, ahí. Ya. Entonces ya tengo las dos expresiones, las dos variables de mitad, el último, mitad uno, mitad dos, ¿no? Entonces procedemos a hacer copy. El copy nuevamente recibe en línea de su entrada, dice, ¿no? Entonces nuevamente type alfa.txt, ¿no? Y a su salida sería copy. Y nuevamente, primero la segunda mitad. La segunda mitad inicia, voy a poner la variable en mitad 2 y termina, voy a poner en variable último. Recuerden que el porcentaje es para las variables, ¿no? Para las variables. Y su salida de esto lo pongo en un archivo auxiliar.txt, ¿no? Y lo mismo haré para la primera mitad, digamos, ¿no? ¿Por qué hago la segunda mitad primero? Porque en realidad esta mitad es la que después tiene que ir primero y la otra mitad tiene que ir segundo, ¿no? Nuevamente, type alfa.t. ¿Por qué no lo sobreescribí directamente alfa? Porque perdería la opción para luego sacar la segunda mitad. Por eso es que primero hago en un archivo auxiliar. Entonces aquí para el inicio no necesito nada porque el inicio es uno, luego espacio y recién la primera mitad, la posición última de la primera mitad. Ahí está. Y ahora ya no sobrescribo, adiciono, concateno, ¿no? A auxiliar.txt. Entonces auxiliar ya lo tiene invertido. A mí solo lo que me hace falta ahora es sobreescribir alfa, ¿no? Sobreescribir alfa. Y nuevamente ocuparía el type. El primer ejercicio que veo que hago mucho uso del type, ¿no? Auxiliar.txt y a su salida sobrescribo ahora porque debo de borrar lo que había antes en alfa y poner el nuevo contenido ya invertido. Ahí está. Primera vez que uso bastante, bueno, no es que haya resuelto estos exámenes, ¿no? Pero primera vez que veo que se ocupe tanto el type, digamos, en este caso, pero es porque los dos comandos que tiene no dice que reciben nombre de archivo, sino que reciben líneas en su entrada. O sea, un string con hartas líneas, o sea, acá con enter. Y eso sería. Eso sería. Dudas, dudas. Ronaldo, ¿no sería la invertida a la salida, sería línea 4 y línea 3 después? Porque dice invertir las mitades del contenido. Del contenido del archivo. Claro, el contenido del archivo quiere decir de todo el archivo de alfa, ¿no? Claro, es que la verdad que queda un poco ambigua la interpretación, digamos. Pero lo primero yo interpreté las mitades, me hacía referencia a las dos líneas de las mitades, digamos, ¿no? Porque en un número par hay dos mitades, digamos, el de uno y el otro, las líneas, digamos, ¿no? Dos y tres. Pero después con la aclaración de su compañera, que interpretó de otra manera, igual es la correcta la que hicimos acá. De todo el contenido en alfa lo dividimos en dos mitades, ¿no? Uno y dos, tres y cuatro. Invertimos esas mitades, no el contenido de la mitad, ¿no? Entonces esta mitad segunda se va primero y la mitad eh, primera se va como segunda, digamos. ¿Y por qué también reforzamos que era esto? Porque tal vez era necesario preguntarle al ingeniero que haga un ejemplo. Y él nos hace problema en poner un ejemplo de esto, ¿no? O poner un ejemplo. Es más, en varios enunciados que han visto, pone el ejemplo como debería quedar, ¿no? ¿Por qué no opté por volcar las mitades, como decir, porque tampoco tengo aquí algo que me diga invertir? Si hubiera un comando que me dice que invierte, podría interpretar que aparte de invertir las mitades, también tenemos que invertir el contenido de las mitades, ¿no?
pero no tengo aquí un comando que me facilite eso. Y ya lo pensé cómo podría hacer también eso y no pillé ni uno. No hay ni un getLine, digamos. Pero Eh, con el copy no podías hacer eso, enviarle la última línea primero mm, ahí y, o no, el copy sea, saca, invertir. no, el copy no invierte porque en realidad y te quiere decir que el primer parámetro lo toma como inicio siempre y el final. Entonces, si vos le sacás, yo creo que le pones 6 y 3 o en este caso, claro, como en este ejemplo 6 y 3 no creo que te lo invierta en realidad. Va a querer sacar la línea 6 y va a querer hasta la 3 y seguramente sale un error, digamos. No creo que invierta, no, no da a entender que invierta. En todo caso, si fuera así, digamos, igual le pueden poner un ejemplo o consultar esa parte. Más que todo, consultar cómo debería quedar el archivo. En realidad no queda claro, ingeniero, le dice, ¿no? Para que puede ser que sea invertir el contenido, invertir la mitad, digamos, ¿no? El contenido de la mitad. Pero leyéndolo nuevamente, invierte las mitades del contenido del alfa. O sea, el contenido dice, pero del archivo, no del contenido de las mitades, ¿no? Pero dudo que el copy haga eso. La verdad que el copy no creo que invierta ya que vole índices invertidos, digamos. No creo que haga eso. En Python sí hace eso, digamos, pero no es muy común ver esa funcionalidad en algunas funciones que hace, que uno implementa, digamos, ¿no? Pero como programador, digamos, no creo que haga eso. ¿Alguna otra duda que tuviera? Ya, la diferencia me decía entre... La diferencia es que el primero que... O sea, es el mismo primero. La diferencia es que en el primero que hicimos yo le pasaba puro alfa TXT, ¿no? A sus entradas de los comandos. Y ustedes recuerden que en realidad las entradas y los parámetros solo son string nomás. O sea, no es que yo este, al hacer clevar var alfa punto txt no es que yo le esté pasando el archivo alfa, no es que yo le esté pasando un archivo de tipo file, digamos, ¿no? O sea, de tipo de extensión txt, digamos. No es que yo le esté cargando un archivo, digamos. En realidad yo le estoy cargando un string que es alfa.txt. Yo le estoy pasando un string que es alfa.txt. No, no le estoy pasando un archivo como tal. Ahora, este programa, obviamente, internamente el type, por ejemplo, igual no le estás pasando un archivo, le estás pasando un string, que ese string prácticamente es el nombre de un archivo. Entonces, esta función tal vez tiene implementado en su código, ¿no? Porque estos son métodos que tienen códigos internos, que ya él agarra y busca en la carpeta actual un archivo con este nombre, digamos, ¿no? Y lo carga y comienza a sacar las líneas, digamos, ¿no? Internamente y simplemente vos le pasás el nombre del archivo, nada más. No, no un archivo, sino el nombre, no un file, son string. ¿Ya? Entonces, y si leíamos nuevamente con cuidado el comando, este comando dice que recibe en su entrada líneas, digamos, ¿no? Cosa diferente hubiera dicho que su entrada espera el nombre de un archivo, ¿no? Entonces, sería válido lo que estábamos haciendo en la primera opción, o sea, esto, porque ya él internamente le pasa el nombre del archivo, él agarra y saca la línea de ese archivo y demás, digamos. Sin embargo, dice Fernando, línea, perdón, sí. y si se le puede poner porcentaje a ese alfa.txt para que saque el contenido y no el string, le Ah, pasa. ¿Podría mm, funcionar? O, no, no, porque igual sacaría el contenido no, de...
No, no, no. Lo que pasa es que los porcentajes son para las variables nomás. Y alfa.txt no es una variable. Son variables del sistema, los Ya. porcentajes. Son variables. No. Ya. Nuevamente, y ¿qué estamos? Ya. Usted tiene que leer lo enunciado porque alguno dice, recibe un parámetro, ya sea dice un archivo o dice el nombre de un archivo, ¿no? Pero ustedes saben netamente que en realidad no se pasa archivo, sino se pasa el nombre de un archivo y que ya internamente esa función, ese comando ya busca en la carpeta donde se está ejecutando un archivo con ese nombre, lo abre y saca todas las líneas, ¿no? De ahí. Eso es lo que hace internamente, ¿no? En este caso, los dos comandos no decían nombre de archivo o archivo, decían líneas. Entonces, ellos esperan ya un string que tenga muchas líneas, o sea, que tenga enter, digamos, ¿no? Eso es. Ya, así que tengan cuidado. Y como dijo su compañero, type es el comando que el ingeniero le dio a usar a ustedes, aunque no esté en el enunciado. Y es porque es de utilidad en algunos casos, ¿no? Las líneas de entrada. Entonces ahí type alfa saca las líneas y las meto en clevar, digamos, ¿no? Lo mismo en copy. Type alfa saco las líneas y las meto a copy para una vez sacar las mitades y sobreescribir un archivo outs. Y luego concatenar y luego ese type mismo ocupar para sobreescribir alfa. ¿Ya? Listo. ¿Alguna otra duda que tuviera? No creo que te la haga valer. O tal vez, digamos, te ponga un punto, unos cuantos puntos, digamos, ¿no? Porque puede entender, sí, la lógica está bien, solo que se confundió de que no tiene que pasar el nombre del archivo, sino que tiene que pasar las líneas. Puede ser que por la lógica, si lo hace que todo cuadre y solo sea el error del alfa, puede ser que te ponga la mitad, porque igual sabe poner la mitad de punto, digamos, ¿no? O sea, si la pregunta al día 30 te pone 10 o 15 no más, sí. Ya no son mínimos errores que por ahí te olvidaste un porcentaje o ya te pone 28 o no 25. Pero no, solo de tener cuidado cuando dice las líneas de entrada, dice, ¿no? No dice el archivo. ¿Ya? Eso hay que saber diferenciar. A ver si pillamos en el siguiente ejercicio y vemos. A ver, uno más. Está aquí la dos. ¿Está bien? Recuerden que la explicación no la hacemos porque ya vamos a hacer ruta igual. Recuerden que la aplicación no la hacemos porque tiene que salir cada una de sus palabras. A ver, si usted se memoriza como yo explicaría, tal vez ya es un copy, digamos, ¿no? Pero aquí dicen, usamos type para sacar el contenido del archivo alfa, ¿no? Las líneas del archivo alfa. Introducimos a la entrada de clevar para crear la variable ULT que va a ser sinónimo de la última posición del archivo alfa. Set pres mitad uno creamos la variable mitad uno, ¿no? Dividiendo la variable ULT, último, dividido entre 2, ¿no? Set pres mitad 2 sacamos la mitad 2 dividiendo, o sea, sumando la mitad uno más uno que indicaría ya la segunda mitad, digamos. Y luego sacamos la línea del archivo alfa con type, ¿no? Y lo introducimos a copy indicándole la segunda mitad para que guarde un archivo nuevo aus.txt. Luego nuevamente sacamos la línea del archivo alfa con type y lo introducimos a la entrada o lo metemos a la entrada de copy indicándole los índices de la primera mitad
y concatenando a out.txt. Y luego sacamos todo el contenido de out.txt y lo sobreescribimos en alfa.txt para ya tener el archivo alfa invertidos, el contenido invertido las mitades de su contenido, ¿no? Por ahí va. Si lo hicieron bien la línea, ¿no? Sería sencillo para ustedes especificarlo, pero si lo copian de un compañero al lado ya es un poco complicado, ¿no? ¿Por qué me copió todo? En realidad está mal recortar. Ya. Dice el comando C, ¿lo ven el comando? Lo amplío. Ahí está. El comando setcl var asigna a la variable var la cantidad de líneas de su entrada y envía toda su entrada a su salida. A ver. Ah, ya. El comando setcl var asigna a la variable var la cantidad de líneas de su entrada y envía toda su entrada a su salida. O sea, ah, igual devuelve, o sea, aparte que asigna la variable var, todo lo que le metiste por su entrada va a salir nuevamente por su salida, ¿no? Redundante. El comando getLine, número de línea, un parámetro número de línea, el comando getLine con único parámetro nr línea, número de línea, dice, envía a su salida la línea de su entrada, dice, especificada en su parámetro, dice, ¿no? O sea, en una entrada le pasa varias líneas y devuelve a su salida, ¿no? La línea especificada en el índice de su entrada. Por ejemplo, escribimos getLine 2 en la salida de getLine obtendrá la segunda línea de su entrada. Una app llamada HAL-ETCET que no usa parámetro puede enviar a su salida la primera mitad de su entrada. La primera mitad de su entrada. Sabiendo esto, escriba una sola orden, dice una única orden, que cree un archivo beta, txt, el cual tendrá como contenido la línea del medio del archivo alfa. La línea del medio del archivo alfa. Ya, ya. Veamos cómo lo podemos hacer. Tenemos un celebar que, no, un celebar que guarda en la variable que le ponga en su parámetro, o sea, ya sea var, p o lo que le llame, la cantidad de línea, ¿no? Que tiene su entrada, ¿no? Nuevamente línea de su entrada, ¿no? Línea de su entrada. Y envía toda su entrada a su salida, o sea, lo vuelve a enviar, ¿no? Ya. Creo que por ahí partimos, con eso sacamos la cantidad. Y tenemos que tener tal vez un cierto cuidado porque no nos dice que por facilidad sumamos que son líneas impares o líneas pares, digamos, ¿no? Ya, todas sus líneas. El comando getLine número de línea envía a su salida la línea de su entrada, es la línea de su entrada, ya, la línea de su entrada, especificado en sus parámetros, en el parámetro número de línea, vos te pasas la posición. Por ejemplo, si escribimos getLine 2, en la salida de getLine obtendremos la segunda línea de su entrada. Una app llamada ALF, que no usa parámetro, puede enviar a su salida la primera mitad de su entrada, dice, ¿no? De su entrada. La, la primera mitad, dice, ¿no? La primera mitad.
Sabiendo esto, escriba una sola orden que cree un archivo beta en el cual tendrá como contenido la línea del medio del archivo alfa. Ahora, nuevamente, en ningún momento nos dice que por comodidad sumamos que son líneas pares o líneas impares. Ya, nuevamente, eso habríamos que pedirle al ingeniero. Tal vez nuevamente podemos decir que algún datito falta. Hemos hecho algo similar cuando él puso, asuma que son líneas pares. La mitad, prácticamente no hay una línea mitad cuando son pares, pero hemos asumido que este sería la mitad, una de las mitades, ¿no? Pero sin embargo, cuando son impares, sí tenemos ya exclusivamente una mitad. El enunciado no dice que asumamos que son líneas pares, todo, pero no está de más preguntarle porque se complica la situación acá. Este sí tiene una mitad. A esto lo puedo encontrar fácilmente cuando son pares, digamos, ¿no? Cuando son pares lo puedo encontrar fácilmente. Simplemente ocupo el comando HAL primero para que me devuelva la primer mitad, que sería línea uno, línea 2. Luego ocupo clevar para que me dé la cantidad de línea de esa mitad, que sería la posición 2, ¿no? Y luego ya con eso ocuparía getLine para sacar la línea de esa posición del archivo alfa, ¿no? Y lo guardaría en beta. Cuando son par, está casi hecho. Cuando es impar, bueno, cuando es impar, el alfa no sé qué sacará también. El alfa puede ser que saque dos, puede ser que saque las tres líneas primero. Entonces todo eso lo dejamos a alfa al parecer. No, alfa ya va a sacar una de las mitades. O sea, alfa pero half, medio. Cuando es par, sin duda alguna saca esto. Cuando es impar, no sabemos si saca esto o saca esto. No sabemos, la verdad que no sabemos. Pero ya es problema de half, porque él es el que te va a sacar la mitad, ¿no? La mitad. Es problema de half. No sé. Obviamente el preferible sea que te saque las tres primeras líneas, que sea considerada eso la mitad, la primera mitad. Y de esa manera, haciendo clevar, que es el que te devuelve la cantidad de línea, ya con eso podrás obtener la posición 3, digamos, ¿no? O la posición 2 en el caso que sean pares, ¿no? Entonces todo es de half, pero ya entonces ya lo tenemos claro, ¿no? Ocupamos primero half, ¿no? Ocupamos half para sacar la primera mitad, que ya sea si es par, nos saca dos líneas, y si es impar con cinco líneas, nos saca tres líneas, digamos, ¿no? Y luego a esas líneas que sale, le aplicamos clevar para que nos saquen la cantidad de esa mitad, que prácticamente es la posición, la última posición de esa mitad, y que por ende también es la posición de la mitad de todo el contenido, alfa. Y luego de eso aplicamos el getLine para sacar la línea de esa posición del contenido que le pasé, ¿no? Ya sea que el contenido le pasé que sea la primera mitad o sea todo el alfa. Pero dice que sabiendo esto, ocupe una sola línea, no esto, ¿ya? Entonces, nuevamente, el primero que vamos a usar es half. Y half dice, o sea, queda claro lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Alguna duda que tuvieran? Ya. Half, lo primero que vamos a ocupar es half.exe, ¿no? Que no usa parámetros, pero puede enviar a su salida la primera mitad de su entrada, dice, ¿no?
También aquí no nos está diciendo si en la entrada es un archivo o son líneas, ¿no? Le preguntaremos al ingeniero, ingeniero Hall, en su entrada recibe un archivo o recibe líneas, digamos, ¿no? Pero más que seguro que reciba líneas, digamos, ¿no? En su entrada. Por lo general, los que son nombres de archivos son parámetros, digamos, ¿no? Ya. Entonces, podemos ocupar el type nuevamente. Lo voy a escribir abajo porque va a ser largo este comando. Nuevamente ocupamos type para que, dado el archivo alfa, pueda salir a su salida todas las líneas, ¿no? Entonces, esa salida lo redireccionamos a HALS. Que HALS lo que va a hacer va a devolver, ¿no? En su salida la mitad de su entrada. Entonces, la salida de type lo conectamos a la entrada de HALS con túnel, con pipe, digamos, ¿no? Y la salida de HALS lo conectamos, ¿no? Con CLVAR, digamos, ¿no? CL, ¿no? Y vamos a ponerle M como variables, ¿no? Ya. La salida de half, que es la mitad, ya sea dos líneas si fueran cuatro, todo alfa, o tres líneas si fueran cinco, que estoy asumiendo porque no sabemos cómo trabaja half, ¿no? Pero ya él te da la mitad, te da la mitad. Entonces, CLset recibe en su entrada lo que le bota HAL, la mitad, y lo va a volver a mandar a su salida. Y con eso ocupo getLine, que igual devuelve la línea, la posición de la línea que le pasé, ¿no? Según su entrada, ¿no? Entonces, en su entrada vamos a conectar la salida de CDC y la vamos a poner en su entrada de getLine. Y como parámetro que es la posición, le voy a poner M, la variable M que creé anteriormente, ¿no? Y eso ya lo voy a mandar o redirigir a un archivo llamado beta.txt. Y explica lo que estamos haciendo. Primero estamos sacando todas las líneas del archivo alfa con type, conectándolo mediante un túnel su salida a la aplicación half, que va a sacar la primera mitad, y esa primera mitad que está en su salida de half lo conectamos en su entrada de ZCL mediante túnel o pipe, el cual le decimos que crea una variable m, ¿no? Y que nuevamente su salida lo conectamos con getLine, ¿no? Para que así entre las líneas la primera mitad y ocupamos la variable ya anteriormente creada, m, ¿no? Para especificarle que nos devuelva esa línea que llegaría a ser la mitad, ¿no? De la línea de alfa. Y creamos un archivo beta.txt con la línea del medio. Esto sería. ¿Alguna duda que tuvieran? ¿Cómo sabemos que M va a ser la línea del medio? Eso me perdí un poco. Ya. Pasa que alfa te dice que saca la mitad. Estamos imaginando y suponiendo que alfa lo hace bien. Que el problema es cuando un archivo tiene cuatro líneas, ¿no? Y un archivo tiene cinco líneas. Cuando es cuatro líneas, nosotros sabemos que la línea 2 sería su mitad. Y cuando es cinco líneas, sin duda alguna, la línea 3 es su mitad, ¿no? Cuando son líneas pares, tenemos dos mitades, tanto dos como tres, podrían ser las mitades. Pero bajo los anteriores ejercicios siempre asumimos que solo es este el primero, ¿no? O sea, L2. Ahora, HAL te saca la primer mitad. Entonces, de
de, de un archivo de 4 líneas, su primera mitad sería esto. Y si vos le aplicás a esa primera mitad C elevar, entonces tendrías la cantidad de esa mitad, que sería esto de acá, 2. ¿Va? Ahí. En el caso de 5 líneas, ¿no? Si HAL saca como primera mitad las 3 líneas, le aplicas CLC bar, que te saca la cantidad de esa primera mitad, obtendrías 3, que prácticamente igual es la posición de la mitad de todo el archivo. Tanto sea 2 o 3 en este caso, ¿no? Serían la línea del medio, digamos, ¿no? Y asume toda la responsabilidad HALS, ¿no? HAL asume toda la responsabilidad de que cuando sea impar, se saque esas 3 líneas, o sea, en este ejemplo, 3, digamos, ¿no? Eso sería. ¿Alguna otra duda? Y realmente cuando dice que sea una sola línea, es nomás las conexiones de túneles, digamos, ¿no? De la salida de uno a la entrada del otro, la salida del uno a la entrada del otro, por lo general, casi siempre. Nos conectamos al mismo enlace, por favor.